Buenos días a todos. Sean todos bienvenidos. Les damos nuevamente la bienvenida. También a los que nos acompañan por medio de la transmisión, sean todos bienvenidos. Si es la primera vez que nos visitas, te reitero, te damos la bienvenida. Yo creo que estamos aquí presentes no por casualidad, sino yo creo que Dios tiene grandes expectativas para con cada uno de nosotros. También tiene propósitos para con cada uno de los que estamos aquí. Y ese es el objetivo, que se cumplan esos propósitos, ¿no? De que tú estés aquí, perdón la expresión, no calentando solamente un lugar, sino que tú vengas realmente a conocer, a entender lo que Dios tiene para ti, a entender cuál es la voluntad de Dios para contigo. Por eso, reitero, no es casualidad. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El objetivo de que Dios te traiga es ese, que tú entiendas su palabra y más que entenderla, la pongas por obra, que la practiques. Esa es la vida del cristiano, ¿no? No que tengamos toda la información solamente en nuestra mente, porque de ahí, ¿de qué nos sirve? Si no la aplicamos, es información, simplemente, son datos. Dios quiere que apliquemos lo que Dios nos habla. ¿Por qué? Porque Él quiere que cuando venga nuestro momento de partir con Él, pues estemos preparados. Ese es el objetivo. Y ese día puede ser cualquier día, ¿no? Porque ya lo hemos dicho varias veces, pues no tenemos la vida comprada. Podemos ser llamados a rendir cuentas en cualquier momento. Las 2 semanas pasadas se tocó un tema muy importante, un tema fundamental: el justo por los injustos. Jesucristo, nuestro Señor y Dios, que vivió una vida justa, una vida sin pecado, una vida que agradaba a Dios. Él fue tratado como el peor de todos, porque la crucifixión era dada a cierto tipo de delincuentes, a los que delinquían más, a los más perversos. Y así fue castigado nuestro Señor Jesucristo, siendo limpio, siendo puro, siendo santo, siendo justo, ¿no? Porque Dios quería darnos una lección a toda la humanidad, que Dios es severo con el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo santo, tomó el lugar de cada uno de nosotros, para que tú y yo y todos los que estén dispuestos y crean, no pasen eso que Él pasó, porque Él ya lo hizo. Y ahora lo que Él nos pide es creer y vivir como Él quiere que vivamos. Nuestro Señor pasó cosas terribles, humillaciones, insultos, golpes, tortura, crueldad, burlas, muerte, que cualquiera de los que estamos aquí no pudiéramos soportarlo. Fue tan terrible ese castigo que tú y yo seguramente no lo soportaríamos. No tenemos la capacidad. Y Él, no que sea Dios, sí lo era, pero también era en ese momento 100% humano. Pero Él se entregó por amor a ti y a mí. Un tema fundamental: el justo por los injustos, por amor a la humanidad, por amor a una humanidad indiferente, una humanidad que no le cree, una humanidad que tiene esa información como dato, como una información en su mente, pero que no la bajan al corazón y no la viven. Ese fue un gran evento que marcó a la humanidad y dividió el tiempo, antes de Cristo y después de Cristo.
dividió la historia, dividió el tiempo. No fue cualquier evento. Entonces, ese conocimiento y de todo lo que padeció nuestro Señor y de todo lo que ha hecho por nosotros, ese conocimiento sin fe no sirve. Ese conocimiento como datos, como información en nuestra mente, no sirve. ¿Por qué? Porque si no hay fe, no lo creeremos. Creeremos que pasó, pero hasta ahí. Pero cuando se cree con fe, entonces obedecemos. Lo bajamos al corazón y actuamos por fe. Actuamos creyendo que Él murió por mí y que padeció por mí. Y entonces la consecuencia es vivir para Él, vivir conforme a su palabra, no conforme a religiones, no conforme a tradiciones, no conforme a mi verdad, sino conforme a la palabra de Dios, que es lo único verdadero que tenemos. La enseñanza de hoy la he titulado Los fundamentos de la fe. Es importante que veamos qué es la fe a fondo para que podamos aplicarla a nuestras vidas. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, en algún momento de la historia, cuando tú estuviste aquí, alguna persona, Señor, se acercó a ti y te dijo: ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer, en pocas palabras, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú dices. Ayúdanos hoy también, Señor. Ayúdanos a creer no conforme a lo que hemos aprendido por medio de tradiciones, por medio de creencias o medias verdades. Ayúdanos a creer conforme a tu palabra. Pero más que creer, Señor, ayúdanos a confiar. Ayúdanos a ponernos en tus manos. Ayúdanos a tener esa fe que a ti te agrada. Esa fe como de niños que confían en su Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y ayúdame a mí también, Señor, a la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, si me acompañan, por favor, vamos a Hebreos 11:1. La misma palabra nos explica qué es la fe y nos lo dice de una manera muy clara. Vamos a leer entonces, por favor, Hebreos 11:1. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así de sencillo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es estar cierto, es saber que lo que espero es verdad. Y en nuestro contexto, en la palabra de Dios, quiere decir que yo estoy cierto que lo que está escrito es verdad. Por lo tanto, lo espero, porque no es la palabra de hombre, es palabra de Dios, y Dios no miente. Entonces yo tengo esa certeza de que todo lo que está escrito es verdad. Y dice entonces, es pues la certeza de lo que se espera. Espero que se cumplan las promesas que hay de parte de Dios en su palabra para mí, para cada uno de nosotros. Lo espero. Se pueden cumplir antes, se pueden cumplir después, o no se pueden cumplir en mí, pero a lo mejor en ti sí. Y confiamos en Dios, que Dios no nos da todo lo que le pedimos, ¿verdad? Porque hay cosas que pedimos y no nos conviene. Y Dios, que todo lo sabe, te da lo que te conviene. No lo que tú quieres, o no lo que yo quiero, sino que lo que conviene a ti, a tu persona, a tu espiritualidad, a tu relación con Él. Eso es lo que Dios busca. Entonces, ¿qué es la fe? Es la seguridad, es la certeza de lo que yo espero. Después dice, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que Dios es real. Estoy convencido de que esto que está aquí, que es un libro, es la palabra de Dios. Convencido. Esa es la fe.
Así como no veo el aire, pero lo siento. Sé que el aire existe, no lo puedo ver, pero existe, lo siento. Lo mismo es Dios. Yo nunca he visto a Dios. Sin embargo, lo siento en mi vida. Todos los días conmigo, en una relación, Él y yo. Yo estoy seguro, yo estoy convencido de que Dios es real. A grandes rasgos, esa es la fe. Eso es lo que dice que es la palabra, que es la fe. Entonces, la fe en sí se compone de tres cosas básicas, fundamentales. La fe se compone de tres cosas, entre ellas, bueno, más bien, estas tres cosas es conocimiento, creencia, confianza. Si no tenemos alguna de estas, no es una fe. O no, más bien, no es la fe que le agrada a Dios. La fe que le agrada a Dios, entonces, está compuesta por el conocimiento, por la creencia y por la confianza. Estas tres cosas juntas nos dan la certeza y la convicción para creer, y más que creer, para tener una confianza en Dios. Vamos a ver brevemente cada una de ellas. La primera es el conocimiento. ¿Cómo se creerá en aquel de que hablamos si no lo conocemos? Es necesario conocer, es necesario escuchar y entender de la persona de la cual estamos hablando. Y en este caso, es necesario que todos nosotros tengamos el conocimiento de que Dios es real, de que Jesús es real, de que Dios se encarnó, se hizo hombre y vino a este mundo a vivir la vida que es agradable a Dios. Una vida llena de obediencia y santidad, de pureza. Porque cada uno de los que estamos aquí no la pudimos, ni de los antiguos pudieron vivirla. Por eso fue necesario que Dios viniera a vivir esa vida pura, santa y limpia y recibir el castigo que le toca a cada uno de los cuales hemos pecado, que somos todos. Entonces, todos hubiéramos recibido ese castigo si Jesús no hubiera venido. Es necesario entonces conocer lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Es necesario comprender y entender que Jesús fue un hombre como tú y como yo. Siendo Dios, también fue un hombre como tú y como yo. Porque si no, hubiera tomado ventaja porque Él aguantó y soportó porque era Dios. ¿No? Se hizo totalmente hombre para darnos ejemplo, para guiarnos, para enseñarnos que se puede vivir una vida así. Entonces, necesito saber antes de un hecho para que me sea posible creerlo. Entonces necesito ese conocimiento porque la fe es por el oír. Entonces es preciso oír para saber en lo que he de creer. Por eso es fundamental el conocimiento. Salmos 9:10, por favor. En el libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron, perdón. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra. ¿Cómo conocemos cómo actúa Dios? Por medio de su palabra. ¿Cómo conocemos los sentimientos, las emociones de Dios? Por medio de su palabra. ¿Cómo hemos aprendido que Dios es severo con el pecado y el pecador? Por su palabra. ¿Cómo aprendemos que Dios es amor? Por su palabra. ¿Cómo aprendemos que Jesús hizo lo que hizo? Por medio de su palabra. Vuelvo a repetir, Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, los que conocen tu vida, los que conocen tu carácter. Si tú conoces el carácter de Dios, ¿sabes cuál es la consecuencia? El temor santo. Si tú conoces a Dios
conforme a la palabra de Dios, no como meros datos, como mera información en tu mente, sino tú conoces a Dios por medio de su palabra y una relación íntima con Él, vas a conocer su carácter y vas a conocer sus atributos y vas a saber cómo actúa Él y vas a comprender la severidad de Dios y vas a entender que Dios castiga. ¿Es Dios de amor? Sí, pero también es fuego consumidor. No tolera el pecado. No tolera el pecado. Y la prueba básica, fundamental, es su propio Hijo. La crucifixión de su Hijo. Es severo Dios contra el pecado. Y es bueno que sepamos para que haya una acción. Y lo vamos a ver más adelante. Es indispensable entonces contar con el conocimiento para poder tener fe. ¿Cómo vamos a tener fe en algo que no conocemos? Entonces es necesario conocer a Dios. Isaías 55:3. Isaías 55:3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Imagínate que tú vienes, te despertaste hoy, domingo, con la intención de venir. Ya estás aquí, ya Dios te trajo. Entonces Dios te dice: inclina tu oído, acércate, ven, te voy a decir algo, voy a comentar algo. Esta es la actitud que le agrada a Dios. Fíjate entonces que dice: inclina vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios quiere que vengamos con esa actitud que tienes hoy para mí, Señor. Pero fíjate lo que dice, es como si te acercaras a tu Padre, porque tu Padre tiene algo importante que decirte, algo que te va a ayudar, algo que te va a salvar, algo que te va a sacar del hoyo tu vida. Entonces dice: acércate, pon atención, inclina tu oído, como en reverencia, como en respeto. ¿Qué tienes para mí hoy, Señor? ¿Qué me vas a decir? Aquí estoy, háblame. Entonces dice: y ven a mí y escucha, escucha y vivirá tu alma. Escucha mi palabra, escucha mi voluntad, escucha lo que es bueno para ti. Porque Dios, siendo Dios, sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. No yo, no el pastor, no el ministro. Dios. Dios es el que sabe tu corazón. Dios es el que sabe tu necesidad. Dios es el que sabe tu vida. Dios es el que sabe el vacío tan grande que traes y quiere llenarlo. Es el único que puede llenarlo. El único. Y Él lo sabe. Y te dice: ven, te voy a hablar. Te voy a enseñar. Corazón, disponte a entender, a comprender lo que yo tengo para ti. Ese es el objetivo, pienso yo, de que estemos aquí, de congregarnos, de juntarnos. En otro tiempo quizás tú y yo estuviéramos allá afuera haciendo lo que no conviene. Estuviéramos dando honor y gloria a todo menos a Dios. Quizás estuviéramos acostaditos con este frío, entre cobijas, bien a gusto. En otro tiempo. Pero gracias a Dios estamos aquí. Y yo creo que si tú vienes aquí, y mira, aunque vengas a la fuerza, aunque te hayan traído, yo creo que si estás aquí es porque Dios quiere hablarte. Yo creo que no es casualidad que tú estés aquí. Entonces dice Dios: inclina tu oído, escúchame, ya estás aquí. Quizás te trajeron a rastras, pero ya estás aquí. Si estás aquí, escucha a Dios, porque Dios tiene pensamientos de bien para con el hombre. Dios no quiere tu mal. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que tú sigas sufriendo en este mundo, no porque te quite del sufrimiento,
sino que si tú confías en Dios y tú tienes esa fe en Dios, Él, a pesar del sufrimiento, te va a ayudar. Y eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Porque el cristiano tiene a quien recurrir. El cristiano tiene su roca fuerte, su torre fuerte, tiene su refugio. El mundo que no conoce a Dios, ¿en quién se refugia? En el alcohol, en los vicios, en los amigos, en los vecinos, en los familiares. Pero el cristiano tiene a su Dios. Tenemos a nuestro Dios. Y eso lo cambia todo. Entonces Dios dice, ven, escucha, acércate, escudriña las Escrituras, aprende lo que el Espíritu enseña de Jesús y de su salvación. Qué cosa tan importante. Que seamos instruidos por la palabra de Dios en la salvación de nuestra alma. El objetivo de estas reuniones es que tú conozcas a Dios. El objetivo de estas reuniones es que sepas que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces lo hemos dicho hasta el cansancio. El primer paso es el arrepentirse. Pero si tú no crees, si no hay fe, ¿por qué te tendrás que arrepentir? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero si tú tienes fe, si tú estás consciente que aunque no lo veamos, Dios es real, y aunque no seas cristiano, pero Dios te está hablando, y hoy sabes o has entendido con semanas anteriores que aunque no te has entregado a Él, por cuanto estás vivo tienes una oportunidad, el primer paso es pedirle perdón de todos tus pecados y recibir el perdón de Dios. Y entonces empezar a vivir conforme a la palabra de Dios. A pedir perdón a quien tengas que pedirle perdón. A restituir al agraviado, como dice la Escritura. Ese es el comienzo. Ese es el inicio de la vida del cristiano. Por eso es tan importante que tú creas. Si tú crees conforme a lo que has aprendido quizás en otros lados, porque entre nosotros hay gente, hay personas, aún nosotros como hermanos, que vienen de religiones, que vienen de denominaciones donde lamentablemente no se les predica la verdad o la sana doctrina, sino se les predica lo bonito de Dios, que Dios es amor, ¿no? Pero no se les predica del arrepentimiento y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la Escritura, ¿no? Bueno, vamos a suponer que vienes de esos lugares y hoy te sientes confrontado con la palabra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir creyendo lo que aprendiste de hombres o vas a creer en lo que dice la Escritura? Se necesita fe. Se necesita creer que Dios es Dios. Se necesita creer que Dios es grande, maravilloso y majestuoso y todopoderoso para que eso te lleve a temer. ¿Y yo qué soy delante de un Dios tan grande, tan poderoso, tan justo, tan santo, tan bueno, pero tan terrible cuando se enoja? Porque me va a consumir, dice su palabra, que Él es fuego que consume. Fuego consumidor. Entonces, tenemos que leer la Escritura. Tienes que leer la Escritura si de verdad quieres conocer a Dios. Y no te tienes que quedar con lo que escuches detrás de un púlpito. Tienes que leer la palabra para que tú sepas y entiendas y comprendas si estás en el lugar correcto. O solamente te están hablando lisonjas. O te están hablando la sana doctrina. Entonces, la fe se compone por conocimiento y también por creer. Se trata de creer en Jesús como se cree en otras verdades, como se cree en otras afirmaciones. Y eso,
El creer en otras cosas es una fe que tenemos todos, es una fe común, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos de grandes personajes que nos han enseñado en la escuela, que la misma historia nos habla de ellos. Nos han hablado de Platón, de Aristóteles, de Isaac Newton, de Einstein, grandes personalidades, grandes mentes. Yo lo creo, pero ¿te consta? ¿Tú estuviste ahí? ¿Tú los conociste? ¿Tú hablaste con ellos? ¿Tú viste sus obras? ¿Tú escuchaste sus enseñanzas? No, ni yo, pero lo creemos. Esa es fe. Nos enseñan sobre teorías, nos enseñan sobre leyes de la física, nos enseñan como obras literarias, grandes obras literarias, y lo creemos cuando nos dicen que los autores fueron tales personas. Creemos sus obras, ahí están. Bueno, esa es una fe común, una fe que tenemos todos. Y en eso mismo, de eso mismo, es de lo que hay que cuidarnos, porque podemos creer de la misma manera en Jesús. Sí, fue un personaje. Déjame decirte que otras religiones creen en Jesús. El Islam cree en Jesús, pero lo tienen como un gran profeta, no como el Hijo de Dios. Otras religiones creen, mucha gente cree en Él, pero lo creen como un ser humano iluminado. Bueno, esa fe no les va a alcanzar en aquel día. Esa fe no te va a llevar a la salvación. Esa fe no va a llevar a la gente al arrepentimiento. Esa gente, si no se arrepiente conforme a la Escritura, se va a perder, porque no le dieron la gloria y la honra a Dios. Porque cuando conoces a Dios, como te decía, sabes que es Dios todopoderoso. Y mi mente no me alcanza para entender su grandeza, puesto que todo está contenido en Él. Este planeta, este sistema solar, el universo entero, está contenido dentro de nuestro Dios. Entonces imagínate la grandeza. A mí no me alcanza la mente para imaginarme la grandeza de Dios. No me alcanza. Simplemente entiendo y lo comprendo y lo acepto. No como una fe ciega, sino porque yo he visto que su palabra se ha cumplido a lo largo de la historia y en mi vida. Porque yo al orar a Él he visto cómo contesta mis oraciones, algunas, otras no, y no por eso dejo de creer. La fe es importante. Creer en Dios, creer en Jesús, no con una fe común, es la diferencia. Dios quiere que tengamos una fe que nos lleve a la salvación, una fe salvadora, que consiste principalmente que la apliquemos a la persona en la cual creemos. Es decir, yo creo en Jesús, entonces esa creencia la voy a aplicar a Él y a su palabra. La voy a aplicar a lo que me dice la Biblia que dijo, que vivió y que hizo. Una fe activa. Ya pasa de la información y el conocimiento y los datos de la mente, ¿a qué? A que tú la creas y la lleves a la acción. Grandes promesas hay en la palabra de Dios. Bueno, hay condiciones para obtener esas promesas. Hay un cielo donde está Dios. Yo quiero llegar a Él. Ah, bueno, hay requisitos para poder entrar a su reino. Porque creo. Entonces voy a vivir como Él me pide que viva, porque yo quiero estar con Él. Entonces, de mi creencia la llevo a la acción, ¿no? Es como a veces les he dicho, los 10 mandamientos dice, uno de ellos, no robarás. Bueno, yo creo
que robar no es bueno. Y aparte creo que es un mandamiento de Dios. Por lo tanto, ¿qué hacemos? No robamos. No se roba. ¿Por qué? Porque mi Dios me dice que no robe y yo le creo a Él. Y aparte, yo sé que si robo, me meto en problemas. Entonces, mejor le hago caso a Dios. Entonces, mejor creo en Dios. La fe común que todos compartimos es la de creer. Y todos creemos, por ejemplo, en fuerzas activas como la electricidad. No vemos la electricidad, pero sí la sentimos y la vemos. Tú cuando te levantas y está oscuro, tú prendes el apagador, ¿sí o no? Tú lo prendes creyendo que va a prender. Eso es fe. Tú sabes que va a prender, crees que va a prender y lo haces y prende. Eso es fe. Pero es una fe común. Tú esperas que algo pase. Tú crees que algo va a pasar. Y entonces, ¿qué hacemos? Prendemos la luz, conectamos un aparato a los contactos, porque creo y sé que hay electricidad. No necesito hacer un estudio completo con bases científicas para ver si es cierto que la electricidad existe. La vemos, la sentimos, sabemos que existe. Esa es la fe común que todos tenemos. Y si recibimos el testimonio de un hombre, porque el hombre es el que nos ha dicho que existieron tales personas, que la electricidad existe por esto, que hay fuerzas activas en la naturaleza como la electricidad, el viento, etcétera, etcétera. Bueno, porque lo hemos recibido, que alguien nos enseñó en las escuelas, en las universidades. Si recibimos ese testimonio que viene de parte de un hombre, con mayor razón, ¿cómo no recibir el testimonio de Dios? Esa es la gran diferencia entre la fe común. Y Dios quiere que salgas de esa fe común para que tengas una fe verdadera. Una fe basada en su palabra y en los hechos. ¿Crees en la profecía? ¿Has estudiado la profecía? Ve cuántas profecías se han cumplido desde el Antiguo Testamento. Simplemente se dice que se cumplieron más de 200 profecías en la persona de Jesús. Profecías que fueron hechas, obviamente, desde antes del nacimiento de Jesús. ¿Sabes la probabilidad que hay de que todas esas profecías se cumplieran en una sola persona? Son infinitas. ¿Cómo vas a profetizar que una persona nazca, por ejemplo, en Belén? ¿Cómo? O sea, tú lo puedes decir, pero falta que pase. ¿Cómo le vas a hacer para que pase? Que tú profetices que una persona en cierto tiempo, después de ti, va a nacer en cierto lugar. Bueno, esa es la profecía. Más de 200 se cumplieron en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para darnos testimonio que la palabra de Dios es verdadera. Para que creamos. Y para que pases de una fe común a una fe activa. Una fe activa que le agrada a Dios. Que te va a llevar a la obediencia a Dios. Al respeto, al temor reverente a Dios. Esa es la fe que le agrada a Dios. ¿De qué más leímos que se compone la fe? También de la confianza. La confianza en Dios es una fe activa y entregada a Él totalmente, incluso cuando no se entienden las circunstancias, creyendo firmemente en sus promesas, amor y plan soberano, lo que implica, fíjense, y esto es bien importante, si tú tienes todo eso, ¿qué implica? Implica dejar el miedo, buscar su voluntad y depender de su fortaleza para enfrentar desafíos y encontrar paz, sabiendo que Él actúa para nuestro bien mayor y gloria,
se manifiesta en la obediencia. ¿Cómo vas a manifestar que crees? ¿Cómo vas a manifestar que tienes confianza en Él? Obedeciéndolo. También se manifiesta en la paciencia y en saber que aunque no veamos el camino completo, Dios está obrando y es digno de creerle. ¿Tienes confianza en Dios? Dice también la Escritura que nos hagamos como niños, que creamos como niños. ¿Cómo es un niño? Si tú subes a un niño en esta cornisa, a esa altura, y tú le dices a ese niño, aviéntate, y tú lo vas a cachar, siendo su padre, el niño se avienta. ¿Por qué? Porque confía en ti. Porque sabe, es mi papá y no me va a dejar caer. Es mi papá y me va a cachar. Es mi papá y no quiere mi mal. Yo confío en mi padre. Entonces sí me aviento. Bueno, esa es la confianza que le agrada a Dios. Esa es la confianza que Dios quiere de sus hijos. Que le creamos, que confiemos en Él como Padre, como el mejor Padre que vamos a tener en toda nuestra existencia. Tendremos a nuestros padres terrenales, pero más que ellos está nuestro Padre espiritual, porque es nuestro Creador, es nuestro Señor, es nuestro proveedor, es nuestro todo. Te des cuenta o no, lo reconozcas o no, así es. Pero si tú lo reconoces, gloria a Dios. Él es el todo en nuestras vidas. Por lo tanto, es digno de confianza. Por lo tanto, es digno de que yo ponga mi confianza en Él. Que mi futuro yo lo ponga en Él. Que mi seguridad esté en Él. Ese es Dios, el que me provee en todo. ¿No tienes trabajo? Pídele a Dios. Porque su palabra dice que el que no coma, no trabaje. Perdón, al revés, el que no trabaja, que no coma. Señor, si tú quieres que trabaje, dame un trabajo. Esa es la confianza. Esa es la confianza que le agrada a Dios. Hay un texto muy hermoso. Vamos a leerlo. Está en Proverbios 31, 25. Proverbios 31, 25, dentro del contexto de la mujer virtuosa. Fíjate qué hermoso. Dios en su palabra describe a la mujer cristiana, a la mujer virtuosa que está llena de virtudes que vienen al estar en la presencia de Dios. Entonces, dice en el versículo 25 del capítulo 31, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo por venir. Vuelvo a repetir, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo por venir. La mujer cristiana no pone su esperanza en su esposo. La mujer cristiana no pone su esperanza en tener un esposo. La mujer cristiana no pone su esperanza en su trabajo. La mujer cristiana no pone su esperanza en su apariencia. ¿Por qué? Porque fuerza y honor son su vestidura. Esa es la mujer cristiana. Esa es una mujer llena de Dios. Y se ríe, dice la Escritura, y se ríe de lo por venir. ¿Vienen los problemas? Estoy con Dios. Se ríe de los problemas. Porque su fe es grande. Su fe es grande. Aquí estamos hablando y este texto aplica a la mujer, pero es lo mismo con el hombre. Lo que quiero resaltar es la confianza de una mujer, pero también de un hombre cristiano. No sabemos el futuro. Por ejemplo, este 2026, por todos lados hay
pronósticos negativos, tanto en la economía como en la enfermedad, como en las guerras, como en la paz social, etcétera, 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 etcétera. Y por donde tú escuches, pesimismo, 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 pesimismo. ¿Le crees a Dios? ¿Tienes confianza en Dios? Que venga lo que venga. Que en este lugar, como ha estado pasando también, empezaran estos momentos a temblar. Y vemos que se está cayendo todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué harías? Bueno, si no estás con Dios, pues arrepiéntete, porque no sabes si morimos, ¿no? Pero si estamos con Dios, no quiere decir que vente, trabe o viga y cae en mí, total, estoy con Dios. No, simplemente me aparto, como nos han enseñado a todos, te pones en un lugar seguro y que venga lo que venga. Porque si este lugar se va a caer hagas lo que hagas. O tu casa, o el edificio donde trabajes. Se va a caer. Hagas lo que hagas. Y si no se cae, pues gloria a Dios. Pero la diferencia es la confianza que tú tienes. ¿En quién confías? ¿Cuál es tu roca en la cual te estás apoyando? ¿Cuál es tu fe? Esta mujer que acabamos de, la cual describe el proverbio en el versículo 25, le dice a los problemas, vengan, me estoy riendo de ti. Fíjense qué confianza. Fíjense qué confianza tan grande en el Padre. Esa mujer conoce a Dios. Esa mujer tiene una relación estrecha con Dios y sabe quién es Dios. Y por eso confía en Dios. Es como nosotros a veces como cristianos estamos temerosos cuando tenemos hijos que no quieren nada de Dios. Hay cierto temor a orar y decir, Padre, trata con este hombre, trata con mi hija, trata con mi hijo porque es contumaz y rebelde, es necio. ¿Quién ora así? ¿Quién tiene esa confianza de orar así? Bueno, ¿qué decimos los padres? No, que no le pase nada a mi hijo. Sí, Señor, que te conozca, pero que no le pase nada, guárdalo, por favor. ¿Cuál es tu experiencia como cristiano? A mí como cristiano, conmigo trató fuerte. Y mi necedad fue tal que Dios trató cada vez más y cada vez más y cada vez más hasta que me doblegó. Si no hubiera habido ese trato, yo no estuviera aquí. Bueno, conoces la Escritura, conoces el carácter de Dios, conoces cómo es Dios. Bueno, yo te pregunto, ¿dónde has leído en la palabra de Dios que Dios se goce con el sufrimiento de los hombres? Yo no lo he leído. Bueno, pero como conozco el carácter de Dios, entonces con toda confianza le digo, trata con mis hijos, Señor. Trátalos, que son rebeldes, son contumaces. Trátalos, Señor, tú sabrás cómo. Yo no te voy a decir cómo. Yo no te voy a decir que con lazos de amor. Yo no te voy a decir que trates fuerte. Pero como padre sí te voy a decir algo, fortaléceme. Fortaléceme. Para lo que vean mis ojos, pueda yo soportar. Pero que estos te conozcan. ¿No dice la Escritura que es mejor que entremos al reino de los cielos mancos, ciegos, tuertos, ojos? Mejor entrar hacia el reino de los cielos, entrar sanos y completos al infierno. Pero si tú no conoces a Dios, y tú no tienes esa confianza en Dios, entonces tú vas a querer que tus hijos vivan lo mejor posible, aunque eso no los lleve a los pies de Cristo. O tú, aplícatelo a ti.
Aplícatelo a ti. No quiero sufrir. Porque sé que el cristianismo está lleno de pruebas, está lleno de dificultades, está lleno de lágrimas, de lloro. Mejor me quedo así. Entonces, ¿en quién confías? La confianza es fundamental para que tú tomes una decisión de entregarte o no a Cristo. La confianza en Dios, entonces, es una fe activa. Y esa fe activa lleva a la mujer de Proverbios 31:25 a que le diga a los problemas: ven, me río de ti, porque confío en mi Dios. Pero también hace que esa mujer no sea cobarde, no huya. Esa mujer no es ingenua, sabe lo que ha de venir, sabe los problemas que tenemos que pasar, no los ignora, pero esa mujer dice: venga lo que venga, me voy a reír de ellos, de esos problemas, de esas circunstancias, de esas pruebas, porque confío en mi Dios, confío en mi Señor. Confío, como dice la Escritura, que Dios solamente tiene pensamientos de bien para con el hombre. Entonces, ¿por qué el mundo no le cree? Entonces, ¿por qué en este lugar a veces somos 100 y a veces somos 60? No importa el número. Lo importante es, ¿por qué no hay una constancia? Si mi objetivo es creer en Dios, conocer a Dios, ¿por qué a veces vengo y a veces no? ¿Por qué a veces por cualquier situación dejo de venir? Pero al trabajo, si trabajas, no hace falta por cualquier cosa, porque ahí sí repercute en tu bolsillo. Pero aquí, pero si tú conoces a Dios, si tú tienes esa fe y esa confianza en Dios, entonces pase lo que pase, pase lo que pase, yo creo en mi Dios. Y Dios está ahí para ayudar a estas mujeres que se ríen de los problemas, que no le tienen miedo a lo que viene. Y no que el miedo no sea parte del cristiano. Somos como cualquiera, tenemos los mismos sentimientos y las mismas emociones, pero lo que lo cambia todo es la confianza. Tenemos nuestra reunión de iglesia los jueves a las 7 de la noche. Imagínate un cristiano que diga: no voy, porque quién sabe qué me vaya a pasar. Tanta inseguridad hay, que qué tal que me asalten, qué tal que se suban a la combi y nos asalten y me quiten lo mucho o lo poco que yo tengo. Y yo te pregunto, ¿y tu confianza en Dios qué? ¿Dónde está tu fe? ¿O a qué Dios conoces? Porque el Dios que yo conozco lo puede todo, todo. Y no se le escapa nada, tiene el perfecto control de todo, de tal manera que si me asaltan, gloria a Dios, Él lo permitió. ¿Por qué? No lo sé. Pero gloria a Dios que estoy bien. Y si vengo y no pasa nada, gloria a Dios. Pero mi confianza está en Él. Como la mujer de Proverbios 31:25, me río de lo que venga. Y no que vayamos por el mundo riéndonos, ja, 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 de los problemas. No, es la actitud que debemos de tener. Es la confianza que hay que tener en Dios. Eso es lo que a Él le agrada. Eso es lo que Él quiere. Esa fe, esa confianza. De tal manera que no confiamos en el hombre, en el esposo que no quiere, en la esposa que no quiere, en los hijos que son rebeldes y contumaces. Por eso no vengo. Entonces, ¿en quién confío? Esa es la confianza que a Dios le agrada. Y se tiene esa confianza, y no es de otra manera. Se tiene esa confianza cuando se conoce a Dios.
cuando se lee la Escritura. Y de ahí partimos, porque si no lees la Escritura, ¿cómo vas a conocer a Dios? Lamentablemente y con vergüenza, como iglesia, lo digo, hay cristianos de más de 10 años que solamente han leído la Escritura 2 veces. ¿Cómo crees? ¿De qué te alimentas? Eres un desnutrido espiritual, porque dice la palabra que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es mi alimento espiritual. Y si no leo, pues estoy desnutrido espiritualmente. Y entonces vendrán problemas, situaciones, doctrinas. Y como no estoy nutrido, me van a mover. Situaciones, miedos, no voy. ¿Qué tal que me pase algo? Porque no se lee. Así que si tú quieres ser cristiano, tienes que leer la palabra de Dios para que conozcas al Dios al cual quieres conocer, y quieres entregarte y quieres poner tu confianza. Es importante que tú pongas tu confianza en Él para que podamos entender su carácter, cómo actúa, cómo piensa, por medio de su palabra y de una relación personal con Dios. Hay 2 cosas esenciales para una buena relación con Dios. La primera, pues es obvia, es creer que Dios es Dios. Y de sencillo. Si tú crees que hay un Dios, esa es una fe común. Pero si tú crees que Dios es Dios, eso te va a llevar a actuar. Porque entonces vas a tener un respeto, temor reverente a Dios y a su palabra. Y la segunda es creer que Dios siempre hará lo que Él dijo que hará. Es creer a su palabra. Sin estas 2 cosas, sin estas 2 convicciones básicas, ¿qué crees? No hay bendición y tampoco hay salvación. Si tú no tienes esto, si tú no le pones a tu fe el creer, el confiar, entonces es una fe que no te va a alcanzar. Si tú a tu fe no le pones la acción, es decir, el actuar, esa fe no te va a alcanzar. Entonces no vas a ser bendecido por Dios. Y entonces no vas a encontrar la salvación de Dios. Porque no se le cree. Como dice su palabra. Y me quedo con lo que he aprendido. O con lo que me conviene. O como estoy yo a gusto. Acomodado. Pero la palabra de Dios no es fácil. Si tú has leído la palabra de Dios, sabes que es palabra dura. ¿Y quién podrá resistirla? Solamente aquel que tenga la confianza en Dios. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vuelvo a repetir esta parte, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No te acerques a Dios de una manera religiosa. No te acerques a Dios como una costumbre. No te acerques a Dios por si te preguntan si leíste, oraste. Acércate a Dios porque tienes una necesidad de Él. Acércate a Dios porque crees en Él, porque crees que es el Dios todopoderoso y porque crees que es el único que te puede ayudar.
Entonces, vuelvo a repetir, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú buscas a Dios con todo tu corazón, Él te va a galardonar, es decir, te va a dar un premio. ¿Cuál es ese premio? Es un premio precioso. Te va a revelar a tu vida. Te va a hablar, te va a escuchar y se va a asegurar de que tú sepas que Él es real, que estás ahí. Él es nuestro Dios y solamente tiene pensamientos de bien para con el hombre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Como te decía al principio, Señor, como aquel hombre se acercó a ti para que lo ayudaras a creer, ese hombre te dijo de una manera muy sencilla: ayúdame a creer, ayuda a mi incredulidad. Pero vemos algo en ese hombre, una necesidad real, una necesidad y un hambre de cambiar su vida, de acercarse a ti. Y él, sabiendo que no creía como tú quieres, Señor, que creamos en ti, él, sabiéndolo, te dijo: ayúdame a creer, ayuda a mi incredulidad, Señor, ayúdame. Y hoy tú sabes que no crees conforme a la palabra, pídele a Dios que te ayude a creer como Él quiere que creamos. No te conformes a lo que hemos aprendido de hombres. No te conformes a lo que hemos aprendido de doctrinas, de filosofías huecas, dice la Escritura. No te conformes a lo que hemos aprendido a través de tradiciones, de creencias. Lo que quiere Dios es que tú creas y tengas fe conforme a su palabra, conforme Él quiere que creamos. Acércate a Dios, pídele que te ayude. Creo en ti, solo en ti, en ti. Tú eres aquel a quien Abraham esperó. Tú
no se trata de creer simplemente, porque allá afuera mucha gente cree en Dios. Mucha gente, si tú le preguntas, dice, soy hijo de Dios. Pero son gente que creen, simplemente creen. Dios te quiere llevar a algo más profundo, a que creas con fe, a que creas creyendo realmente que Dios es el Dios todopoderoso del cual nos habla su palabra, del cual nos habla la Escritura. Y yo creo que tú te has dado cuenta de que Dios es poderoso en tu vida, en tu día a día, aunque no seas cristiano. ¿Por qué? Porque respiras, porque estás vivo, porque puedes salir y calentarte con su sol, un sol que tú no creaste ni yo. Es el sol de nuestro Dios, que lo hace salir para todos, para justos e injustos, para que creas en Él, para que veas su bondad, para que veas su amor para contigo. ¿Cómo no vamos a creer en Dios? Todo el mundo cree, pero lo que Dios quiere es que creas conforme a su palabra, para que haya un cambio real en tu vida, para que aprendas a vivir conforme a su palabra, no conforme a las tradiciones y a las creencias, no a las ideologías que en estos tiempos están tan fuertes, incluso tan convincentes, pero van a convencer a aquellos que no tengan su fe bien basada en Cristo Jesús. Es necesario acercarse a Dios creyendo que le hay, porque si no, ¿cómo? ¿O para qué? Es necesario creer conforme a la palabra de Dios, no conforme a mi sabiduría, inteligencia, conocimiento. Es necesario acercarse a Dios porque son tiempos malos, tiempos difíciles. Y si tienes un problema, nadie mejor que Él te puede ayudar. Nadie. Pero no es buscar a Dios solamente por el problema, es buscar a Dios porque es Dios todopoderoso y me puede ayudar. Claro que sí. Claro que sí. Solamente Él puede hacer todo. Entonces, escucha estos cantos. Acércate a Dios. Porque ¿a quién te acercarás? ¿Al hombre? La Escritura también es clara. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dios quiere que confiemos en Él antes que en los hombres. Que confiemos conforme a su palabra, no conforme a como nosotros creemos. Creo, aunque todo suponga mi fe. Creo, aunque todo me indique que no.
se mantiene la fe, porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo, aunque vea a los hombres odiar. Creo, aunque vea a los niños llorar. Porque aprendí con certeza que sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Creo, oh bendito Señor. Esa es la fe que le agrada a Dios. Esa es la fe con la cual Dios se agrada cuando las situaciones son difíciles, cuando veo todo oscuro a mi alrededor. Yo sé a quién acudir, yo sé a quién ir. Yo no sé tus problemas, yo no sé tu vida, yo no sé cómo vengas, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe en qué situación estás. Pero yo sí sé algo, que Dios es todopoderoso para ayudarte, para salvarte, para sacar del hoyo tu vida. Lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con muchos, lo ha hecho con aquellos que creen que tenemos esa fe que salva. Vuelvo a repetir, yo no sé tus problemas, pero para Dios no hay problema chiquito ni grande. Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede, todo, y cuando es todo. Pero quiere que tú confíes en Él. Quiere que tú creas conforme a su palabra. Quiere que tú lo conozcas y te des cuenta que es tu Padre, es tu Creador y también es tu Salvador. Y se puede convertir en tu proveedor, aunque nada nos ha faltado gracias a Él. Porque dice, llueve, y cuando llueve es para todos. Sale el sol y sale no solo para uno, sale para todos. Y esa es la bondad de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Dios quiere que creas. Dios quiere que tengas confianza en Él. Y Él te ayudará. Ningún hombre puede hacer lo que Él puede hacer. Ningún hombre te conoce como Él te conoce. Ningún hombre puede solucionar tu vida. Solamente Él. Acércate a Dios. Acércate a Dios conforme dice su palabra, porque ese es lo único seguro que tenemos, la palabra de Dios. Acércate a Dios no como has aprendido en otros grupos, en otras denominaciones, en tradiciones, en costumbres, en la religión en la que muchos nacimos. Acércate a Dios como dice su palabra, y allí no te perderás, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es lo único seguro que tenemos. Y Él está aquí porque quiere que lo escuches y que inclines tu oído y que pongas atención y que te vuelvas a Él y que actúes y no solamente te quedes en una fe común como la que tiene cualquiera que no conoce a Dios, sino que tu fe sea activa, sea como la de un niño que confía en su Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poner el querer como el hacer en cada uno de los que estamos aquí.
Gracias por traernos, gracias por hablarnos, gracias por instruirnos. Aún ayúdanos, Señor, a no claudicar, a seguir hasta adelante, hasta el fin, que es estar contigo. Y ayuda a todos aquellos que hoy tomen una decisión, Señor, para seguirte. Y ayuda también a los que no la han querido tomar o simplemente no quieren. Muéstrales tu camino. Muéstrale lo que has hecho por cada uno de ellos. Señor, que hoy todos los que estamos aquí salgamos diferentes por la obra de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Esta es la primera enseñanza que hemos titulado Los fundamentos de la fe. Si Dios permite, el próximo domingo continuamos. Si crees que Dios te habló, si tienes dudas, si tienes preguntas, estamos para servirte. ¿Sí? Dios te bendiga.